Es un tiempo especial en donde estamos celebrando el pueblo de Dios, aquellos que creemos en Jesús, en que Él es el Hijo de Dios y que Él puso su vida, Él dio su vida. Nuestro Padre Celestial dio a su Hijo unigénito para la salvación de todo aquel que en Él crea. Y ayer celebrábamos de alguna manera, quiere decir, rememorábamos el día en que Él fue crucificado. Ayer orábamos, tuvimos un momento muy lindo de vigilia y adoración y entendíamos de que no llegamos a valorar quizás la dimensión de lo que Jesús padeció, y le pedíamos perdón al Señor porque a veces nosotros no podemos llegar en nuestra limitación natural, pero sí podemos valorar que hay algo más allá de todo padecimiento que tengamos aquí en la tierra, que nos aflige, es que Él nos ha dado la salvación eterna, que deberíamos celebrarla todos los días, pero estamos tan absortos por todo eso que nos requiere lo cotidiano y las obligaciones y las responsabilidades, que como que nos desenfoca de que como cristianos ese es el gozo que dice la palabra de Dios, que debemos estar, dice, estad siempre gozosos. Pero bueno, un poco trayendo a este momento todo lo que cada uno de nosotros está viviendo de una manera u otra, y también saber que hoy es un sábado también especial, es un sábado de gloria donde rememoramos ese día que estuvo entre la muerte de Jesús y la resurrección. Un sábado de silencio, un sábado de gloria, pero un sábado en el cual recién orábamos que Dios, a pesar de que hubo silencio ese sábado, que no hubo ninguna manifestación de nada, Él estaba obrando, Él estaba gestando lo que sucedería al día siguiente. Y nosotros celebramos, adoramos, alabamos y creemos en un Dios vivo. Jesús está vivo, Él resucitó, Él no está colgado en un madero. Él murió, fue sepultado y resucitó. Entonces es entender a través de su palabra qué es lo que cada uno de nosotros vive como hijo de Dios. Todo esto un poco referenciando al tiempo que estamos viviendo en lo espiritual. En la búsqueda que uno tiene cada día, escuchaba en el auto al volver de mi trabajo un programa radial cristiano, el que hablaba de cuando Jesús sanaba a la gente, que la respuesta que Él les daba era: tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Y me llevó a ir a mirar todos esos pasajes y vamos a leer algunos de esos. Tu fe te ha salvado es la fe en qué. Es la fe en qué que ha salvado a estas personas que hoy vamos a citar. Es la fe en Él, es la fe en Jesús, es la confianza que nosotros tenemos. Vamos a leer allí en Lucas 7:50 primero. Lucas 7:50. En realidad arranca este versículo que vamos a cerrar nosotros de todo lo que habla este contexto. Jesús estaba en la casa de Simón el fariseo, ¿verdad? Eso arranca en el versículo 36, yo se lo voy a parafrasear. Y dice que él entró en casa de Simón el fariseo y se sentó a la mesa, dice la palabra. Y entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba allí en la casa, a la mesa en casa del fariseo, trajo, dice, un frasco de alabastro con perfume. Hablamos de algo que era muy costoso, sumamente costoso. Y dice que estando detrás de Jesús, detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. ¿Sí? Vamos entendiendo lo que estaba sucediendo. Lucas
capítulo 7, empecé en el 36, pero los voy parafraseando, 37, 38, voy a llegar al 39. Dice, y jugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, el de la casa que le había convidado a Jesús para que fuese a su casa, dijo para sí, en su pensamiento, refiriéndose a Jesús, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Vamos viendo cuál era el corazón de este fariseo. Y hago un poquito de hincapié en algo que me toca. ¿Cuántas veces nosotros tenemos esto en nuestro corazón? Vemos gente que realmente ha obrado de una manera mal, y sin embargo los vemos que se acercan a Dios y hay juicio en nuestro corazón. Que podamos nosotros ver y quitar todo juicio que tengamos hacia cualquier persona, porque Dios no hace acepción de personas. Sigo. Versículo 40. Entonces respondiendo Jesús, ¿respondiendo a qué, no? Mirá lo que dice Jesús. Él le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. O sea que este Simón no dijo nada, él pensó. Pero Jesús, que sabemos que todo lo sabe y todo lo ve, le dijo, una cosa tengo que decirte, Simón. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. El que debía 500 denarios no tenía con qué pagar. Y el otro que debía, ¿cuánto dijo? Que tenía que pagar, uno 500 y el otro 50. Había una gran diferencia. Yo ahora no tengo la valoración de lo que es en moneda de lo que es un denario, pero bueno, podemos entender que es bastante antagónico lo que son 500 a 50. Es el salario de un día. ¿El salario de un día? ¿El de 50 denarios? El denario. Un denario. Mira, Agustín, que más o menos. Muy bien. Muchas gracias por el aporte. Entonces, dice, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Acá Jesús confronta al fariseo que había pensado para sí que él no era profeta, que si él supiera que era la mujer que lo estaba tocando, que era pecadora, o sea, no lo dejaría que lo tocara. Entonces Jesús le dice, había 2 personas que debían mucho dinero. Uno debía 500, 2 deudores, y el otro 50. ¿Cuál de estos amará más? Dice, al no tener con qué pagar y ser perdonados. Y respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón. Jesús se vuelve a la mujer que estaban jugando los pies de Jesús con sus lágrimas y secándolos con sus cabellos, y que había derramado un perfume, un frasco de alabastro. Y le dice, ¿ves esta mujer? Le dice a Simón, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. O sea, recuerden que era una costumbre lavar los pies de las personas que venían a la casa por los caminos que eran de tierra, ¿sí? Era algo que se hacía. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, le dice Jesús a Simón el fariseo, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Esta mujer, simplemente por estar allí, estaba quebrantada y arrepentida de su vida. Toda su actitud era de arrepentimiento. Entonces, y a ella le dijo Jesús, tus pecados te son perdonados.
Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Tu fe te ha salvado, ve en paz. Te leí todo este pasaje que es medio largo para que entendamos muchas veces cuando en los diferentes pasajes bíblicos que suceden milagros, hay realmente una búsqueda. Esta mujer se acercó a Jesús de una manera en silencio, pero con acción de arrepentimiento. Y Jesús vio todo. Esta mujer no le pidió nada a Jesús, pero Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. Pero además le termina diciendo: tu fe te ha salvado, ve en paz. Este es uno de los pasajes en los cuales yo encontré que la fe, Jesús dice que la fe es la que salva. La fe es la que sana. Vamos por partes. En Lucas 8:48, estamos cerquita. Lucas 8:48. Acá se los voy a contar. ¿Recuerdan ese pasaje bíblico en el cual la mujer del flujo de sangre se arrastra entre la multitud y dice: si tan solo tocare el manto de Jesús, si tan solo tocara su manto, seré sanada? Eso decía esta mujer que padecía hace muchos años, dice la palabra, y que había gastado todo cuanto tenía, ¿sí?, para ser curada, y no había podido ser curada. Pero se había determinado que ella, si tocaba el borde del manto del Señor, sería sanada. Y dice la palabra que cuando ella accedió, llegó, hay otras prédicas que hemos compartido en la cual nos imaginamos que Jesús estaba rodeado de multitud y que era difícil porque todos lo tocaban, que él supo quién, alguien lo había tocado, porque dice la palabra acá, dice en el 45: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Y entonces esta mujer que estaba como en lo oculto, temblando y postrándose a los pies de Jesús, le reconoce que ella había sido la que lo tocó. Y Jesús, ¿qué le dijo? Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Voy a hacer mucho énfasis en todas estas cosas porque es como el Señor comenzó a tratar conmigo el mensaje. Ver qué es lo que produjo un milagro, una sanidad y salvación, que va a ser el cierre del mensaje, entender por qué Jesús le dice: te ha salvado, si ella se acercó para que fuera sanada. Y la mujer, la otra que se acercó a adorar al Señor de esa manera, era pecadora, y él también le dice: tu fe te ha salvado. Y si vamos a Marcos 10:52, precioso, se está portando pipi. Si vamos a Marcos 10:52, también les relato un poquito, habla del ciego Bartimeo que recibe la vista. ¿Se acuerdan de Bartimeo, que estaba sentado al costado del camino y él clamaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí? Y todos los discípulos y todos lo querían hacer callar. Y este dice que gritaba más fuerte: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detiene y lo manda a llamar. Y cuando está junto a él, y los discípulos, eso es lo que querían hacerlo callar a este Bartimeo, que daba tantas voces, lo tienen que ir a buscar. Y cuando lo van a buscar le dicen: ten confianza, en el versículo 49, levántate, te llama. Eso está en el Evangelio de Marcos, es el segundo evangelio en el Nuevo Testamento, capítulo 10, les dije bien, versículo, estamos en el 49. Y dice que ahí Bartimeo arroja su capa
y se levanta y viene a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Versículo 51. Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. ¿Y Jesús qué le dijo? Versículo 52 de Marcos 10. Vete, tu fe te ha salvado. ¡Wow! Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. ¿Se dan cuenta? Que para no hacerlo muy extenso, está hablando de personas que pusieron demanda, que se acercaron a Jesús, pero se acercaron ¿cómo? Determinados, confiando en Él, en que Él los podía sanar. Bartimeo no dejó pasar la oportunidad de que Jesús estaba pasando por ahí. Él estaba pasando y puso demanda, pero demanda con fe. Y no solo recibió la sanidad, sino que Jesús le habla de salvación. La mujer del flujo de sangre, igual. Su vida fue transformada. Hace un momento adorábamos, compartimos una adoración que es con mi fe, creo que se llama, ¿no, Cami? Creo que sí que se llama así. Y habla de que con mi fe te alcanzaré, con mi fe recibiré mi milagro, con mi fe. Entonces yo decía: wow, Señor, a veces nosotros estamos esperando que tú hagas algo, demandando, pero ¿lo estamos haciendo con fe, con certeza, con la confianza de a quién le estamos pidiendo? ¿Sabes qué entendía? Tu fe y mi fe es Él. Él es tu fe y mi fe. Él es el que nos salva. Al principio recordábamos lo que Jesús hizo en la cruz. Él allí nos dio la salvación, la vida eterna. Él es el que nos sana. Él conquistó la sanidad en esa cruz para nosotros. Esa fe, esa confianza en aquel que entregó su vida por ti y por mí, que nos salva, que nos liberta, que nos sana. Conforme has creído, te sea hecho. Eso también dice en otro pasaje que ahora lo vamos a ver. Le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Entendía que la fe es el vehículo, esto lo hemos compartido en otro momento, es el vehículo que me lleva a ser sanado, es el vehículo que me lleva a ser salvado, es el vehículo que me lleva a mí a recibir eso sobrenatural, ese milagro, eso que en lo natural es imposible, es el vehículo. ¿Por qué? Porque ¿qué movió a esta mujer con sus mínimas fuerzas hasta Jesús? ¿Qué movió a Bartimeo? ¿Qué movió a esta mujer a derramar ese perfume de caro, en alabastro, a los pies de Jesús? Entonces, entendía que la palabra de Dios nos dice que Jesús, en Hebreos 10, creo que es en Hebreos 10, que Jesús es el autor y consumador de la fe. Busqué lo que es autor. Primero que nada te digo en griego cómo se lee la palabra autor, y se lee archegas. Y la definición de archegas es capitán, líder, príncipe. Y autor, en la traducción de autor, es el que crea. O sea que en Hebreos, decinos el versículo, Agustín, que nos vas a... Estoy viendo el versículo. 10.1, ¿no es? O 11.1. 11.1. 11.1 creo que es. Solo para que no me gusta decirles y que no esté referenciado, pero busqué tantos versículos hoy que... Capaz que es 10, 11. 11.1. Es
Ah, no. Acá abajo está. Por fe entendemos, puesto los ojos. Bueno, se los debo, me parece. Se los debo, pero lo voy a encontrar. Acá. 12:2. A ver. Sí, es ese. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El creador de la fe. Autor es el que crea. Y en el griego significa el que lidera. Y consumador, dice la definición, es la acción de completar algo, de consumar. Seguime, porque aquí se entrevera un poco la cosa, se puede poner más entreverada. Seguime. Entonces dice la palabra de Dios en Hebreos 12:2 que debemos poner nuestros ojos en Jesús, que es el autor, el creador de la fe, y el consumador, el que la completa algo. Él dice, consumador es llevar a cabo algo de manera perfecta. Eso lo estoy yo agregando a lo que dice Hebreos 12:2. Lo tenía acá anotado. Bueno, perfeccionador de algo. Llevar a cabo algo totalmente de una manera completa. Y la palabra griega para consumador es teleoites. No es fácil, teleoites, que significa que Él es quien completa nuestra fe. O sea que Jesús es en quien comienza la fe, y es el que la consuma, el que la completa nuestra fe. ¿Y sabes cómo me relacionó el Señor esto? Cuando hoy los paseo, hoy los voy a agotar, pero hoy vamos a andar por toda la Biblia. En el libro de Juan, en el Nuevo Testamento, en el versículo 19, capítulo 19, es el momento en que Jesús es crucificado ya. En Juan 19, 17, 18, yo les aconsejo que si pueden tomen nota, si no les da el tiempo de seguir los versículos. Y ahí dice la palabra, y él cargando su cruz salió al lugar llamado la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Eso está en el versículo 18 del capítulo 19 del libro de Juan. Y empieza a hacer todo un relato, ¿no? Un relato de todo, cómo fue dándose esos momentos. Dice que estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Y bueno, que ahí Jesús les dice que ella es su madre, ahí tu hijo. Cuando vio Jesús que estaba ella ahí, y le dice al discípulo al que amaba, el discípulo que Jesús amaba, es Juan, el apóstol Juan. Y bueno, luego de eso, en el versículo 28, sabiendo Jesús que ya estaba consumado, que ya todo estaba consumado, Jesús está en el momento final de la crucifixión. Dice que Jesús, ya sabiendo que estaba todo consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Si sabemos que en el Salmo 69:21 hace referencia a esto. Y dice en el versículo 29, y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos, los que estaban crucificando a Jesús, empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. ¿Sabes qué? Fue fuerte el entender
cuando me relacionaba el Espíritu Santo de Dios, ese momento en que relata que Jesús es el autor y consumador de la fe, cuando me llevó al momento en que Jesús entrega el Espíritu, instantes previos dice consumado es. O sea, ese consumado es significa que se completó perfectamente lo que Él había venido a esta tierra. Que Él creó en nosotros todo eso, y esa fe que es Jesús, que Él es el mismo. Cuando nosotros nos acercamos a Jesús, estamos acercándonos con fe y en fe, estamos entendiendo, conociendo y sabiendo quién es, en quién estoy confiando. Es tu fe y es mi fe en Él las que hacen posible las cosas. Es la fe que esta mujer del flujo de sangre tenía, es la fe que este Bartimeo tenía en que Jesús era el que podía hacer. Se acercaron, dice, tu fe te ha salvado. Jesús hoy te ha salvado, porque Él es tu fe y mi fe. Solo a través de Jesús podemos nosotros ser salvos. Jesús, cuando le estaba diciendo, te acercaste a mí creyendo, tenés la salvación. La sanó, sí, pero va más allá de todo lo que uno puede esperar, lo que Él hace por vos y por mí. Y acá entendía yo cómo la duda, la incredulidad impiden lo que nosotros esperamos. Nosotros esperamos lo que dice la palabra, creíste la palabra. Y la palabra de Dios dice que está hecho, que está consumado. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él ya hizo en esa cruz lo que vos y yo necesitamos. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Se entiende? Estamos realmente acercándonos como estas personas en estos relatos en la Biblia con esa fe a Él. Milagro, ¿sabes qué significa? La intervención divina en algo natural. Es la manifestación de Dios en una situación natural de una manera sobrenatural, ¿no? Y nosotros a los milagros, yo me ponía algo acá que realmente nos paramos ante una situación de necesidad de milagro, nos paramos ante algo que reconocemos que es imposible, ¿tá? Que solo se puede producir con la intervención divina, pero que es necesaria esa fe. Pero nosotros nos acercamos muchas veces desde la duda, desde la incredulidad, desde el temor. La fe dice, sí, allí en Hebreos, Agustín, ayúdame, Hebreos 11:1, es pues la certeza de lo que yo espero y la convicción de lo que no veo. Entonces es necesaria la fe. ¿Y qué es la fe? Es la certeza de lo que yo espero. ¿Qué espero yo? Que Él obre. ¿Qué esperaban estos que relatamos aquí en la Biblia? Que Dios obrara, que Jesús obrara. ¿Que obrara qué? A su favor, a mi favor. Cuando nosotros nos acercamos a pedirle a Dios, a Jesús, algo que necesitamos, estamos esperando que Él obre a mi favor en eso que yo le pido, ¿verdad? Y que no estoy viendo, aunque sea imposible. Dice, la convicción de lo que no veo. Yo quiero una sanidad, por ejemplo. Quiero una respuesta a mi favor. Que Dios me sane. Que Dios restaure. Pero también tenemos el gran temor de que no sea así como yo quiero. ¿O no? Entonces,
venía el entendimiento, al ver que muchas veces nosotros no podemos acercarnos con esa fe y convicción, hace que nosotros vivamos siendo creyentes como si no lo fuéramos, igual que si no creyéramos. ¿Sabes cuál es la diferencia? La diferencia es que Él puede hacer lo que yo quiero. Él puede. Hay algo imposible para Dios. Él puede hacer lo que yo necesito. Porque Él es todopoderoso. ¿Sí? Pero hay algo que entendía. Él tiene una voluntad. Dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Y no siempre mi voluntad, lo que yo quiero, lo que yo deseo, quizás sea igual a la de Él. Quizás su voluntad no sea igual a la tuya o a la mía. Mi fe en Él radica en algo que si yo le pido a Él y confío en aquel que le pido, Él hará conforme a su propósito. Él oye tu petición y la mía, pero hay algo que yo tengo que entender, que Dios es un Dios de propósito, que Dios tiene su voluntad. Y que cuando yo le pido, no es para que Dios haga lo que yo quiero, para mover y manipular y manejar a Dios, sino es porque yo creo en Él, yo confío en Él, yo me acerco a Él, entendiendo que Él puede manifestarse y cambiar esa situación, pero también tengo que entender que será conforme a su voluntad. Y me viene un ejemplo muy vívido. Mi mamá murió hace 1 año y algo de cáncer. 2 veces la sanó el Señor. En la tercera vez ya uno tenía la esperanza y la expectativa que lo pudiera hacer. Y clamamos y reclamamos. Y yo hasta el último instante, sinceramente, esperaba la manifestación de Dios, conforme a lo que yo anhelaba. Pero cuando sucedió que el Señor se la llevó para la gloria de Él, partió con Él, entendí que era su voluntad. Entonces hay enfermedades que el Señor puede sanarlas, pero si no las sana es porque es el momento en que el Señor manifiesta su voluntad. Y yo no podía no entender. Mi fe seguía estando y sigue estando en ese Dios todopoderoso, que Él puede obrar, pero que Él obre conforme a su voluntad. Y para ir cerrando, te voy a leer en Mateo 8, perdónenme, pero bueno, en Mateo 8:2, quizás podría haberlo hecho más breve, pero cuando las cosas son machacadas, se nos quedan más marcadas y grabadas. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 8, me gusta aclarar por aquellos que quizás todavía no manejamos o no se manejan bien todos los libros. Mateo capítulo 8, versículo 1 y 2, voy a leer. Dice que Jesús sana a un leproso. Te estaba diciendo de cuál es la voluntad y el propósito de Dios en esa situación que cada uno de nosotros puede estar presentándole y clamándole al Señor por un milagro, ¿verdad? Con fe, porque conocemos a este Dios. Dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Vieron que Jesús siempre se estaba moviendo, haciendo milagros rodeado de gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él. La lepra sabemos qué tipo de enfermedad era, ¿no? Y creo que algunos casos hay, pero bueno, implicaba una cantidad de cosas. No se podía acercar a la gente el leproso. Y este leproso se acerca, dice, vino un leproso y se postró ante Jesús, diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Si quieres puedes limpiarme.
Si quieres, Dios, tú puedes limpiarme. Sí quiero. La voluntad de Dios. La voluntad. El ir con esa fe a aquel que podía hacerlo, pero que fuera la voluntad. Si quieres, puedes sanarme. Sí quiero. Sé sano. Puestos los ojos en aquel que tu fe en él te hizo salvo. Puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en aquel que tu fe te hizo salvo. Puestos en aquel que es fiel, justo, admirable, consejero, príncipe de paz. Dice la palabra de Dios que clama el justo y Jehová le oye. Esto que entiendo que el Señor ha tratado hoy con todos nosotros, porque en mí sigue tratando, es exactamente una instrucción de Dios en que Él es un Dios todopoderoso, que Jesús en esa cruz, a todo aquel que en Él crea, les hace salvo. Consumado es, la obra ya fue hecha. La fe en Jesús comienza y culmina completa con la salvación de todo aquel que en Él crea. Hay miles, millones de personas que van a una eternidad de perdición porque no conocen lo que ya fue hecho en esa cruz. Nuestra fe se debilita muchas veces porque no alcanzamos lo que queremos, porque no tenemos la respuesta conforme a lo que nosotros queremos. Te digo algo que escuché en una prédica de un pastor bautista que me apareció el otro día y decía que en ese diálogo que él tenía con el Señor decía: recibe todo como de mí. Todo lo que vivas, todo lo que te suceda, en ese diálogo que él tenía con el Señor, recibilo como de mí. Porque entonces, cuando toda situación, a pesar de las consecuencias que tienen las malas decisiones que cada uno puede haber tomado, a pesar de aquellas cosas que nos puedan parecer injustas y que no las merecemos, si nosotros estamos involucrando al Señor, si nosotros estamos escuchando su palabra, si estamos siendo limpiados, si nuestra fe es la que nos mueve, es el vehículo que nos acerca a Él Santo, su presencia está con nosotros. Si es así, la respuesta que venga a tu vida y a la mía, aunque no sea la que nosotros esperamos, es de Él y es conforme al propósito y a la voluntad de Dios para contigo. Entonces, que nuestra fe no se debilite, que nuestra fe no tambalee, que nuestra fe sea cada vez más firme, porque fiel es el que prometió, porque Él es el creador de la fe y es el que hizo la obra completa, hace la obra completa, el que perfecciona, dice, yo anoté por acá, el consumador es el que tiene la acción de completar algo de manera perfecta. Y no me acuerdo cuál es el versículo que dice: conforme has creído, te sea hecho. Pero es así. Vivir por fe no significa que sea algo sencillo, pero qué diferente es cuando nosotros tenemos la certeza de que esperamos que aquel en el cual yo he depositado mi confianza me responda. Y la convicción de lo que yo no veo se transforme en un momento en algo real. Que nuestros ojos espirituales sean abiertos. Si escuchan
La alabanza que compartimos hablaba de: abre mis ojos, oh Cristo, yo quiero verte. Y contemplar tu majestad, reconocer que Él es santo. Es necesario que nosotros nos acerquemos a Él en alabanza, en adoración, en oración, escuchando su palabra y venciendo todo aquello que vos identifiques que está queriéndose interponer. Cansancio, distracciones, tantas cosas. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por lo que hoy habló a cada uno de nosotros. Y si hay algo que no quedó claro, hay algo de confusión, por favor me escriben por privado, porque el Señor no es un Dios de confusión, ¿sí? Así que vamos a darle gracias a este Padre bueno, misericordioso, que tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, que nos ha diseñado conforme a Él le agradó y que quiere guiarnos por todo este transitar aquí en bendición, y que nos ha prometido y nos ha dado por gracia, sin merecerlo, una salvación, una vida eterna con Él y en Él. Te damos gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por ese amor que tú entregaste en esa cruz por nosotros. Porque nos acercamos por medio de nuestra fe a ti, pidiéndote a ti que nos sanes, que nos limpies, que nos restaures y que hagas conforme a tu voluntad. Si quieres, puedes sanarnos. Si quieres, puedes limpiarnos. Si quieres, tu infinita misericordia se manifieste con amor, liberación en nosotros. Esperamos la manifestación sobrenatural de nuestro Padre Celestial en cada dificultad. Y si la respuesta no es como tú y yo la esperamos, confiemos que Él va a traer la salida, va a traer la respuesta, va a traer eso que es necesario para vos y para mí. Vamos con fe, esperando que Él haga. Amén. Dios les bendiga, les deseo unas felices Pascuas. Gracias por estar, por perseverar, por compartir este momento tan precioso con cada uno de nosotros. Amén. Bendiciones para todos. Bendiciones, Barín, Carmen, Oscar. Muchas gracias por estar y acompañar.